Escándalo en el examen para funcionario de prisiones del pinganillo que cantaba las respuestas a la expulsión de 12 opositores. Reza el titular de una noticia que leí hace unos días y que ocurrió esta semana. Esto es lo que dice este periódico. Malestar, indignación, escándalo. El pasado fin de semana se realizaba el examen de oposición al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. El 4 de febrero a las 9 de la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, 10.182 opositores se presentaron para luchar por alguna de las 756 plazas convocadas, pero se produjeron infinidad de irregularidades. Alguien dijo: después de 20 minutos de examen, un altavoz comenzó a recitar las respuestas. 45A, 46B. La prueba acabó con opositores expulsados, con la intervención de la Guardia Civil y con denuncias de uso de pinganillos y dispositivos electrónicos que recibían información desde el exterior. Funcionarios de prisiones, estos los que merecían estar en prisión, son estos funcionarios o no funcionarios, ¿verdad? Indudablemente copiar en un examen es mentir, sea la vieja usanza, con lo que llamamos aquí en España las chuletas, no sé por qué, sea de manera sofisticada como acabamos de leer. Y creo que no me equivoco que aquí todos los presentes, cuando uno dice la palabra examen, todavía se le eriza el vello, ¿verdad? Y todos hemos hecho exámenes, algunos estáis en medio de los exámenes, muchos no queréis oír hablar de exámenes y tenéis que estudiar por los exámenes, ¿verdad? Y aún nos queda mucho por delante, lo siento. Pero te imaginas que alguien dijera lo siguiente, que te dijera esto: debes presentarte a un examen, pero es un examen imposible de aprobar, imposible, pero debes presentarte a este examen. No hay opción. Estudia lo que quieras, practica lo que quieras, no vas a aprobar. ¿Qué pensarías? ¿Qué piensas? Bueno, esto es lo que realmente está ocurriendo un poco en este Salmo 15 que vamos a leer. El examen es el siguiente. Las oposiciones son para esto. Esta es la meta. ¿Preparados? Poder estar en la presencia de Dios. Poder estar en la presencia de Dios. Y como vamos a ver en esta tarde, eso es una prueba imposible. Y lo vamos a ver desde este salmo, que tiene también letra pequeña. ¿De acuerdo? Leamos el Salmo 15. Dice lo siguiente, Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. En esta tarde vamos a ver este Salmo 15, y el Salmo 15 responde a la siguiente pregunta que os propongo. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en la presencia de Dios? ¿Cuáles son estos requisitos para poder estar ante la presencia del verdadero y único Dios? Y este salmo nos da 10 requisitos, y por eso te digo que piensa en este examen, en este salmo como en un examen. Este examen presenta 10 requisitos que has de cumplir para aprobar. Si fallas un requisito, estarás suspenso. De hecho, ni siquiera puedes sacar un 9,99. Tienes que sacar un 10 para poder cumplir con el propósito de este examen. ¿Estás preparado? No, ¿verdad? Perfecto, entonces. Este salmo es sencillo de dividir. Versículo 1 encontramos 2 preguntas. Los versículos 2 al 5 encontramos las respuestas. Y la última línea del versículo 5, ahí encontramos la
calificación final. Sencillo, como cualquier examen. Preguntas, respuestas, calificación final. Vayamos a las preguntas y veamos el versículo 1. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Nuestro escritor, el famoso rey David, como veis en el versículo 0, movido por el Espíritu Santo, hace dos preguntas similares que tienen que ver con esta palabra tabernáculo. Tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo se trata de este recinto, un santuario, según Éxodo, capítulos 25 al 40. Tiene pinta de tienda de campaña. De hecho, tengo una un dibujo para vosotros si lo queréis ver. Y Israel transportaba el tabernáculo a través del desierto, y el tabernáculo era el lugar donde Dios mostraba su presencia entre su pueblo Israel, las tribus rodeando el tabernáculo, acampados. El Señor mostraba allí su presencia y ellos le ofrecían allí sacrificios. Ellos adoraban allí al único Dios, al Señor, a Yahvé. Por tanto, las preguntas de David tienen que ver con la adoración que él quiere ofrecer a Dios desde el lugar que Dios mismo diseñó e indicó que construyeran, el tabernáculo. Posteriormente será el templo. Y además dice el texto, la segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo, en tu santo monte? Se refiere al monte Sión en Jerusalén en aquel tiempo. Allí narra 2 de Samuel capítulo 6, David transportó la tienda, el tabernáculo con el arca, y es allí mismo donde un tiempo después su hijo Salomón construyó el templo que Dios le mandó construir. Y como digo, Dios manifiesta en este lugar su presencia entre Israel. Los israelitas por la ley divina, la ley mosaica, peregrinaban a este lugar, a la actual Jerusalén. Y la palabra es habitaban allí o moraban allí durante un tiempo. Y allí ofrecían sacrificios y tenían comunión con Dios. Estas dos palabras, estos dos verbos, quién habitará y quién morará, tienen entonces una connotación no permanente, sino tienen una connotación temporal. La ley prescribía unas instrucciones, un proceso muy claro por cual el creyente judío podía entonces acudir a este lugar, adorar allí a Dios por medio de ofrendas, ¿verdad? Ofrendas de cereales, por medio de sacrificios, por medio del canto congregacional, pero todo esto estaba diseñado para hacerse en un lugar específico, el tabernáculo y más adelante el templo. Y por eso David, consciente de que no puede acudir al tabernáculo de cualquier manera, continúa con el Salmo. Así, después de las preguntas del versículo 1, en los versículos 2 y 5 vamos a encontrar las respuestas. Las respuestas. Y vamos a encontrar 10 respuestas a estas preguntas. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Y en el versículo 2 podemos leer lo siguiente. Primera respuesta: el que anda en integridad y obra justicia. En realidad os he dado dos respuestas. Las dos primeras respuestas ante los requisitos para poder entrar en la presencia de Dios, que son, según el versículo 2, o el comienzo del versículo 2, integridad y justicia. Es decir, el adorador verdadero se ha de caracterizar primero por una vida de integridad. Esta palabra es muy interesante. A veces se traduce como perfección. Como cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, Génesis 17:1. También se traduce como no tener defecto o sin defecto, el cordero para el sacrificio de la Pascua en Éxodo 12:5. Otras veces esta misma palabra se traduce como intachable. Dios demanda a Israel que sea intachable, perfecto, recto, íntegro.
integridad, perfección. ¿Quién puede acudir ante la presencia de Dios? Aquel que es íntegro, intachable, perfecto. Pero hay otro requisito, número 2. Dios demanda también, dice, obrar con justicia. ¿Qué significa esto? Obrar justicia es vivir conforme al carácter justo de Dios. Vivir conforme al carácter justo de Dios. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y esto incluía obrar con justicia, integridad y justicia. ¿Cómo va el examen? ¿Nota hasta ahora? ¿Ya estás desmoralizado del todo? No se vayan todavía, que aún hay más. Entonces examina tu vida ahora y pregunta al Señor, pregúntate a mí, ¿soy íntegro? ¿Soy intachable? ¿Obro realmente con justicia? ¿Vivo conforme al carácter justo de Dios? Es más, ¿pienso de manera justa ante los demás y hacia los demás? O quizá necesitamos comenzar confesando nuestro pecado. Porque, hermanos, no solo hablamos de un carácter intachable desde el exterior. Dios no busca eso. De hecho, Dios detesta el mero ritualismo externo. Dios le dijo a Israel, Isaías 29:13, fíjate, este pueblo se me acerca con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. El Señor mismo, Jesús, lo dijo a los fariseos, en vano, para nada me rinden culto. Dios busca no lo que hay fuera. Dios demanda rectitud, intachabilidad desde el corazón. Ni siquiera el gran David, el rey de Israel, puede ya sostenerse ante estas dos primeras respuestas. Ni siquiera él puede cumplir la ley de Dios. Él ni siquiera puede cumplir la palabra a la perfección. No puede siquiera conseguir como rey que su pueblo siga su ejemplo. Si llevamos dos respuestas, y espero haberos desmoralizado, porque esa es mi intención, os voy a hacer ahora un spoiler. Copiar, ahora podéis copiar. Llega 10 segundos donde os dejo copiar en el examen. Hermanos, hay uno que sacó matrícula de honor en este examen y que ofrece a quien le sigue, le regala la nota perfecta para entonces sí poder estar ante Dios. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en la presencia de Dios? Integridad y justicia. Dios requiere santidad absoluta. A Dios le importa mucho cómo te acercas a Él. ¿Cuál es tu actitud de corazón en este instante? Por lo tanto, tiene que importarnos a nosotros también. Respuesta número 3. Dios demanda que le honres con tu boca. Dios demanda también que le honres con tu boca. Versículo 2, segunda parte. El que habla verdad en su corazón. Es decir, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? Aquella persona que es veraz, que dice la verdad, que es genuina. Esta demanda tiene relación con las dos primeras demandas. Una persona íntegra y justa hablará verdad en su corazón. ¿Has notado esto, por cierto? No dice hablará verdad con su boca, sino que dice hablará verdad en su corazón. Esta persona anda, obra, habla de una manera que honra a Dios exteriormente, así es, pero que está basado, fundamentado en lo que hay en el corazón. Por eso el salmista pone boca al corazón, porque de lo que ocurre en el corazón, eso sale por nuestra boca. No sé si tienes un reloj de los antiguos, ¿verdad?
La pregunta es, ¿por qué nuestros relojes dan la hora exacta? Bueno, porque dentro de nuestros relojes analógicos existe toda una maquinaria compleja que funciona a la exactitud. Eso no se ve normalmente, ¿verdad? Pero lo vemos cuando las manecillas del reloj marcan la hora de manera correcta. Hay una realidad interna que se muestra exteriormente con la hora correcta. Y de la misma manera lo que vemos, lo que oímos del adorador verdadero, entonces está caracterizado por su realidad interior, por la vida que hay en su corazón. Y entonces lo que dice es verdad. No son medias tintas, no son medias verdades, no dice una cosa a unos y otra cosa a otros. Es una persona, bíblicamente hablando, sin doblez, que su sí es sí y su no es no. Es una persona sincera, sea quien está delante. Y qué fácil es no hablar verdad en el corazón, ¿cierto? Hermanos, mentir no es un pecado solo de niños. El Señor nos llama a hablar verdad. Y esa verdad que sale por nuestra boca está fundamentada en lo que ocurre en nuestro corazón. Un corazón cambiado por la verdad de su palabra. La respuesta número 4, seguimos, dice lo siguiente, versículo 3. El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Y la palabra original da a entender que esta persona no va a andar a vivir como si fuera un espía, sigilosamente, astutamente. No habla malicia de los demás. No hace falsas acusaciones de otros. Chismorreando, cotilleando, hablando lo que no es cierto o hablando lo que no está verificado, ¿no? Fulanito me ha dicho que menganito, me han dicho que tal persona, ¿verdad? Esto destruye a la persona atacada. En los últimos años se ha puesto muy de moda en las redes sociales el siguiente término, se llama cancel culture. O la cultura de la cancelación. No sé si has oído este término. Este término realmente tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día la cultura de la cancelación se trata de lo siguiente. Es un llamado a boicotear a alguien. Usualmente se hace a una persona famosa. Una persona famosa que ha compartido una opinión impopular en las redes sociales. Y se boicotea a esa persona independientemente de la veracidad o falsedad de los ataques. Es decir, si alguien, especialmente un famoso, un poderoso, dice algo que no es popular en el Internet, se pone de marcha toda una maquinaria para degradar a esa persona hasta que lo pierda incluso todo. Aunque eso implique decir mentiras acerca del otro. Y la cultura de la cancelación está basada en intereses personales, igual que las fake news que se pusieron de moda hace unos años también. Hemos de tener mucho cuidado con nuestra lengua, ¿verdad? El pastor más citado en el último siglo, creo que es Spurgeon, y una vez más, voy a citar algo que él dice acerca de la lengua. Fíjate cómo lo expresa. Echad a este hombre, decimos de un borracho. Con todo, es discutible si su comportamiento nos causaría tanto daño como la historieta insinuante del chismoso. Llamad a la policía, decimos cuando vemos a un ladrón haciendo de las suyas. No deberíamos sentir indignación cuando oímos a un chismoso aplicado en su labor. Perro rabioso, es un grito terrible y causa un gran alboroto, pero hay pocos perros que muerdan con tanta saña como las lenguas de los que critican. Fuego, fuego, es un grito que nos alarma,
pero la lengua del chismoso está encendida en el fuego del infierno, y los que se ocupan en chismorrear harían mejor en cambiar, pues van a hallar que hay fuego en el infierno para las lenguas sin freno. Desde luego que Spurgeon no tenía problema con su lengua, ¿verdad? Para decir lo bueno. Hermanos, el que quiera presentarse ante Dios y adorarle y vivir eternamente, ha de caracterizarse por poner freno a su lengua. ¿Quedó el examen? Continuamos. Respuesta número 5. Dice la segunda línea del versículo 3. Dice que el que no hace mal a su prójimo. Es decir, un adorador de Dios no hace mal. No hará nada que cause dolor a otro de manera consciente. Esta persona tiene en mente el bien del prójimo. Se caracteriza por ser un buen samaritano para todos. Se caracteriza de no aprovecharse del débil. Un adorador de Dios, incluso, hermanos, no debe apoyar a aquel que de alguna manera hace mal al prójimo. Voy a repetir esta frase. Un adorador, hoy en día un creyente, no debe apoyar a aquella persona que de alguna manera hace mal a su prójimo. Y pensaba en un par de aplicaciones muy actuales. Hoy en día, de nuevo, con el auge de las redes sociales, es fácil acceder a contenido incluso violento, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto noticias, vídeos de peleas grabadas en el instituto, en la universidad, en los colegios, de bullies en las escuelas que suben sus ataques a las redes sociales? Y hay personas, aunque se llaman creyentes, y le dan al like, o participa incluso en ello, o le dan al like cuando hay insultos y degradación a políticos o deportistas del equipo contrario, o a árbitros, o a personas conocidas. O aún peor, hay quien, llamándose creyente, apoya el mal por autonomasia hacia el prójimo. ¿Sabes cuál es ese? Pensaba en el aborto, ¿verdad? El asesinato de millones de seres humanos cada año por motivos egoístas e inexcusables. Hermanos, el salvo no hace el mal, ni tampoco apoya el mal en ninguna de sus formas. Respuesta número 6, tercera línea del versículo 3. Dice lo siguiente: ni toma reproche contra su amigo. La persona que quiere acceder a la presencia de Dios tampoco ha de tomar reproche contra su amigo. Es decir, no murmurar o criticar al otro. Entonces, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Cuando oís un reproche, cuando oímos algo en contra de un amigo o de nuestro prójimo, o mucho más en contra de un hermano de la congregación. El llamado es al no hacer oídos, o más bien hacer oídos sordos, ¿verdad? A frenar a esa persona, a reprender a esa persona, a amonestar a esa persona. La cuestión es cuántos de nosotros tenemos la valentía y la convicción necesarias para mandar callar a alguien así. Y el amor también, para decir: discúlpame, voy a impedir que peques en este momento. Voy a impedir que peques en este momento. El Señor te llama a no tomar reproche contra nadie. Santiago capítulo 3, ¿verdad? Versículos 9 al 11 nos recuerda que de la misma boca que sale bendición hacia Dios, no debe de salir maldición. En nuestro examen para conocer qué requiere el Señor de nosotros para poder estar ante su presencia, vemos ahora una séptima respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los requisitos para poder entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo vas con la nota, por cierto? ¿Cómo vais? ¿Algo así, quizá? Fíjate lo que dice el versículo 4. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor.
Dios demanda de ti que tengas discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Qué significa tener discernimiento espiritual? Significa, con miedo a ser simplista, pero significa rechazar a quien Dios rechaza y honrar a quien Dios y a lo que Dios honra. Y esto solo podemos hacerlo cuando tenemos discernimiento, sabiduría, basado en la palabra de Dios, no basado en lo externo, no basado en la popularidad, como a este le siguen, yo le sigo, como a este le menosprecian, yo también le menosprecio. Y el creyente verdadero que se presenta ante el Señor no puede adular, animar al pecador, ni al pecado constantemente. Pensaba en las tantas estrellas de cine, deportistas, artistas. La gente adora, salvo excepciones, pero la gente, date cuenta, adora las vidas muchas veces miserables y pecaminosas de esta gente. Llenan revistas, divorcios, escándalos sexuales, promiscuidad, adicciones, defraudes a Hacienda. No pasa nada. Se ven sus programas de televisión, se siguen a las redes sociales de estas personas, sus blogs, sus vídeos de YouTube, no pasa nada, porque me entretiene, ¿verdad? Es un poco miserable, pero qué bien me lo paso viendo estos vídeos, ¿verdad? Y hermanos, tragamos basura que alimenta nuestra falta de discernimiento. Hoy en día, más que nunca, se cumple la máxima de Isaías 5:20. La mala persona se ha convertido en buena, o al menos en atractiva. Se llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero la Biblia dice que el que quiera estar ante el Señor con un corazón limpio, ha de llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Ha de rechazar lo malo y seguir lo bueno. La pregunta entonces es, ¿a quién sigues? ¿Qué consumes? Sigue, consume lo bueno. Honra lo bueno, honra al bueno, bebe de lo bueno, aunque sea minoritario, aunque sea impopular. ¿Quién conoces? Piensa, ¿quién conoces que teme al Señor? ¿Quién conoces que busque seguir al Señor y su palabra? No creo que tenga muchos seguidores en las redes sociales, si tuviera, ¿verdad? Esa persona, a los ojos del mundo, es impopular, es mojigata, es santurrona, es intolerante, es juiciosa, es aburridísima. Esa es la persona de quien tú debes aprender. El creyente ha de tener discernimiento espiritual, hermanos. Elige lo que Dios elige, rechaza lo que Dios rechaza. El examen continúa, estamos en la recta final, número 8. Lo que Dios demanda a continuación son convicciones sólidas, convicciones sólidas. Fíjate lo que dice el final del versículo 4, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El versículo ahora habla de aquella persona que cumple con su palabra. El justo cumple sus promesas, aunque sea en daño propio, en perjuicio propio. Aun si en este contexto hizo un juramento, impulsivamente cumplirá su palabra. A aquel que da su palabra y luego, a pesar de los cambios, a pesar de las sorpresas, no cambia su palabra, sino que es fiel a ella. Aun si es molesto, aun si es doloroso, o si trae inconvenientes, esa es una persona fiel, aunque su fidelidad le cause perjuicio. Esa persona tiene convicciones desde la palabra y no las cambia por pragmatismo o por evitar confrontación. Hace unas pocas semanas oía un querido hermano que tenía que hacer una llamada realmente difícil a un familiar. Es una familia muy unida, muy cercana, pero estos creyentes tenían que hacer una llamada y decir, ¿sabes qué? Me
menganita, no podemos asistir a vuestra boda porque te vas a casar con un no creyente y tú estás diciendo que eres creyente. Y la palabra dice, 1 Corintios 5, que debemos casarnos en el Señor. Y eso ha sido el caldo de cultivo de perder relaciones estrechas con familiares por seguir la verdad de la palabra. Pero si somos pragmáticos, si deseamos simplemente evitar la confrontación, no tendremos convicciones como las que el Señor nos dice que tengamos. Convicciones enraizadas en la palabra de Dios. Y lo están hasta tal punto de que si uno tiene una convicción basada en la palabra, es igual que un juramento. Y si tienes una convicción y quebrantas tal convicción por miedo al hombre, por vergüenza, por evitar confrontación, es igual que tomar el nombre de Dios en vano, es pecado. Eso que Pablo expresa en 1 Corintios 8, cuando dice que si tú haces que un hermano participe en algo que su conciencia le acusa, estás pecando y siendo de piedra de tropiezo al hermano. Cumple tu palabra. Llega hasta el final en lo que la palabra enseña. Es una marca de santidad que mantengamos, hermanos, nuestras convicciones bíblicas, aunque la situación cambie. Como decimos, ¿verdad?, vulgarmente o comúnmente, hemos de mantener nuestras convicciones a las duras y a las maduras. ¿Cuáles son los restantes requisitos para poder entrar en la presencia de Dios, hermanos? El examen continúa y la penúltima, novena demanda del Señor para poder presentarse delante de Él es la siguiente, versículo 5, que administres rectamente tus finanzas. Versículo 5 dice, el que su dinero no da a interés. Lo sabemos bien. Conocemos nuestro querido país, España. Aún conocemos nuestro corazón, que cuando se trata de dinero no es fácil ser íntegro, no es fácil ser justo ni decir la verdad. Y el texto habla de lo siguiente, habla de una palabra que no se utiliza a menudo, es una palabra en desuso. La palabra es la usura. Usura. La ley de Dios prohibía la usura. ¿Qué es la usura? La usura es prestar dinero con interés, en este contexto, entre los miembros del pueblo de Dios, entre Israel. La usura se consideraba un acto de explotación a causa de la necesidad del prójimo. Las tasas, dice un comentarista, las tasas de interés llegaban hasta el 50%, pero la ley de Dios imponía unas reglas estrictas a los préstamos y créditos. Literalmente, fíjate, el texto dice que no des dinero mordiendo. En español tenemos un término, si lo buscas en el diccionario, la palabra mordida. Cuando buscas la palabra mordida en el diccionario, te sale lo siguiente: provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado con abuso de las atribuciones de su cargo. Ahora sí que parece un examen, ¿verdad? Una oposición. Es aprovecharse de tu puesto, de tu condición económica para aprovecharse del débil. Y hoy lo podemos aplicar de muchas formas. Pensaba en algunas. No te aproveches de tu superioridad económica. No te aproveches de tu posición. Asimismo, es un llamado a no ganar dinero de una manera que desobedece a Dios. Desobedece al gobierno puesto por Dios. Y de nuevo, en un país como es el nuestro, donde tristemente decimos, hecha la ley, hecha la trampa, la gente constantemente busca maneras de engañar y ganar dinero de maneras ilegítimas, en negro, por debajo de la mesa, ¿verdad? No somos llamados a hacer eso nosotros, aún en perjuicio propio. Hemos de honrar al Señor en el uso y la recepción del dinero. Este texto también es aplicable para aquellas personas que tienen a otras personas a su cargo
y quizás se aprovechan de su autoridad, especialmente cuando se refiere al dinero. Hablo de ese jefe que no paga horas extras, que explota a sus trabajadores quizá. Y el creyente somos llamados a proveer para nuestras necesidades de manera honrosa. Hemos de administrar nuestras finanzas de una manera justa. Número 10. Dice, ni acepta soborno contra el inocente. Ni acepta soborno contra el inocente. Segunda línea del versículo 5. Y este texto no habla solo del dinero, sino de aquel hombre que pervierte la justicia en beneficio propio, en detrimento del que no lo hace. El justo que puede estar en la presencia de Dios ha de ayudar al que lo necesite, sin esperar nada a cambio, y en este contexto, pues una ayuda económica. ¿Cómo administras tus finanzas, hermano, hermana? ¿Crees que es importante tener una buena administración del dinero? Fíjate si es importante que el Señor lo nombra aquí como un requisito para poder estar ante su presencia y adorarle. El Señor requiere perfección, integridad, ¿recuerdas? Integridad en todas las áreas de tu vida. Incluso el trato del dinero ha de ser santo. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en la presencia de Dios? Esa es la pregunta. El salmista nos ha dado 10 respuestas que tienen que ver con nuestro carácter, nuestra integridad, la justicia, nuestra boca, ¿verdad? Decir lo verdadero, no decir mentiras, nuestra lealtad para con los demás, que tienen que ver con el discernimiento espiritual, nuestras convicciones, incluso nuestras finanzas. Se acabó el examen. Podéis dejar el bolígrafo sobre la mesa. Prohibido escribir, como se suele decir, ¿verdad? Porque llegamos a la última frase del versículo 5. Calificación final. ¿Qué tal la nota? ¿Sacaste un 10? Solo con un 10 podrás tener la seguridad plena de que puedes presentarte ante Dios en adoración y alabanza y que vas a ser recibido y escuchado. Fíjate lo que dice. El que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas. Imagínate 3000 años atrás, el adorador se acerca a los límites del tabernáculo donde Dios habita, donde muestra su presencia, su gloria, y hace esta pregunta. ¿Quién, Señor? ¿Quién puede? Las religiones paganas en esa época hubieran contestado y contestan hoy en día. Tienes que hacer tal sacrificio, tal ritual, tal obra externa. Pero la palabra de Dios no nos dice esto, sino que a continuación nos muestra requisitos, demandas morales y éticas que han de hacerse desde lo profundo del corazón. Y de nuevo te pregunto, ¿quién de aquí, de los presentes, puede cumplir todo esto, no solo externamente, sino desde lo profundo del corazón? Si pudieras, te diría, adelante, pasa a la presencia de Dios, serás el segundo hombre o mujer que ha podido llevar esto a cabo, pero sé que no me equivoco diciendo que no es así, ¿verdad? Los requerimientos y el resultado de este examen tuvieron que forzar a David y a todo adorador del Antiguo Testamento y a todo adorador del Nuevo Testamento hoy a decir lo siguiente, y es lo que tú y yo debemos decir. Señor, no soy capaz. No soy capaz. Y este es el punto fundamental del Salmo. Gracias a Dios que este no es el único salmo, el único texto que Dios ha revelado, ¿verdad?
Porque podemos cometer el error de pensar como aquel joven rico que se acercó a Jesús en Mateo 19:16 y le preguntó, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? En otras palabras, Señor, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas buenas he de hacer para ir al reino celestial? ¿O haciendo qué puedo ser justo? Jesús, sabio, le contesta, obedece los mandamientos y le da algunos: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tus padres, ama al prójimo como a ti mismo. Y solo esto tendría que haber hecho que aquel joven dijese, esto es imposible. En lugar de eso, Mateo 19:20 dice, ¿sabes qué dice? Eso ya lo he hecho. Eso ya lo probé en junio. ¿Qué me falta? Dice ahora. Primero, que esos mandamientos ya los había obedecido, sería muy difícil de probar. Segundo, Jesús pone el dedo en la llaga con este joven rico, porque ahora le dice, no codiciarás, pero se lo dice de esta manera. Versículos 21 y 22, escucha bien. Dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Este chico en Mateo pensaba que podía recibir la salvación por medio de sus acciones buenas. Un prototipo del judío, ¿verdad? No es esto por lo que Pablo dedica mucha tinta en Romanos o en Gálatas, ¿verdad? Él escribe Romanos y Gálatas, entre otras cosas, para decir que nadie puede ser salvo por sus propios esfuerzos y méritos. Nadie. Ni los evangélicos, ni los que asisten siempre a la iglesia, ni los que leen la Biblia todos los días, incluso la memorizan. Nadie. Ni los que tienen grandes sumas de dinero que dan al ministerio. Nadie. Ni siquiera el propio autor del Salmo, versículo 0, Salmo de David. Ni siquiera David fue salvo por obedecer estos requisitos que él mismo escribió. David, recordáis, un hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que Dios mismo escogió para ser el rey de su pueblo escogido. Sin embargo, un hombre como tú y como yo que pecó continuamente. Un hombre que pasó por una severa crisis de integridad, de fidelidad, de honradez. Y hermanos, el hecho de que él haya escrito este salmo tiene que animarnos a comprender que a pesar de nuestro pecado, que es mucho, como creyentes tenemos esperanza de que Dios va a aceptarnos ante su presencia. Y por lo tanto hemos de parar, dejar el bolígrafo y decir gracias Cristo. Porque solo Cristo salva. Nadie más, nada más, solo Cristo hace posible, aún el último versículo, permanecer firmes hasta el final. No se trata de tus esfuerzos. Por eso Pablo usa a David como ejemplo de aquella persona a la que Dios ha declarado justo solo por gracia. Y escribe Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, a los que llegaremos muy pronto, por cierto, en nuestro estudio. Mira lo que dice el texto, Romanos 4, 7. Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y ahora cita. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, escribió David. Pero esto solo es posible en Cristo. Cristo, aquel que vivió la vida perfecta con matrícula de honor, nuestro Señor Jesucristo,
Con Él y en Él es posible. Solo Cristo, hermanos, puede cumplir cada uno de estos requisitos y de los cientos de requisitos de la ley. Y no solo Jesús pudo cumplirlos externamente, sino en lo profundo de su corazón. Y por eso, hermanos, Jesús, dice Hebreos 6:20, Jesús entró por nosotros el primero en la presencia de Dios. Por eso Él se presentó limpio y sin mancha ante Dios. Por eso Cristo y solo Cristo rompió el velo del tabernáculo, del templo que separaba la presencia de Dios. Él lo rompió. Y ahora podemos entrar ante su presencia. Hermanos, tú y yo necesitamos desesperadamente la perfección de Cristo, tanto para salvación como para también nuestra santificación diaria. Necesitamos la justicia y rectitud de Jesús para entonces sí presentarnos constantemente, diariamente ante el Padre, gracias a Cristo, el Cordero perfecto, íntegro, intachable. En el Antiguo Testamento el sacerdote cogía el sacrificio a favor del adorador que había pecado y decía lo siguiente: en base a este sacrificio Dios dice, entra. ¿Cuánto, hermanos, infinitamente mejor es el último y definitivo sacrificio de Cristo? Y solo en Cristo somos perdonados para salvación y somos equipados para santificación en el poder del Espíritu. En Cristo. Porque si fuera por ti y por mí, si fuéramos simplemente dejados a nuestro libre albedrío, que no es tal, por cierto, sino que está sujeto, condicionado a la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero si fuera por nosotros, el examen más importante de nuestras vidas lo hubiéramos suspendido a posta, con un muy deficiente, es más, porque comenzaba diciendo lo siguiente: el examen es el siguiente, las oposiciones son para esto, poder estar ante la presencia de Dios, ¿recordáis? Pero si tú no eres creyente, entiendo perfectamente, porque yo he sido no creyente. Entiendo que entonces ni te va ni te viene eso de estar en la presencia de Dios. ¿Y a mí qué? Puedes pensar. Ni siquiera quieres presentarte al examen. No lo necesito. Yo no quiero ver a Dios, puedes pensar. Pero este es el problema. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal, ante el trono blanco. Lo puedes leer en Apocalipsis 20. No vale un no presentado. Una vez que tú estés allí y vas a estar, no podrás copiar, no podrás usar un pinganillo para las respuestas. Si no has aprobado el examen de santidad y perfección, no estarás en el libro de la vida. Y lo que te espera no es simplemente un mero suspenso, sino una eternidad en el lago de fuego. Pero hay buenas noticias todavía, ¿verdad? Hoy es día de salvación en Cristo. Cristo aún te ofrece hacer el examen por ti. Lo que tú y yo suspendimos y suspendemos, Cristo lo aprobó con matrícula de honor, exaltado por Dios Padre, y las demandas imposibles que se requieren fueron cumplidas por Él, por nuestro Señor, e imputadas ahora a nosotros. En otras palabras, podemos decir que hemos aprobado el examen con la nota de Jesucristo. En Madrid podemos encontrar un selecto club, el Real Club de la Puerta de Hierro. Y este es posiblemente el club más exclusivo de España. Este club no admite socios desde hace décadas. No hay lista de espera, ya que solo puedes entrar con invitación y acompañado de un socio. Y si eres el cónyuge de un socio y pagas una inscripción que supera los 50.000 euros, más
1.000 euros por trimestre, puedes entrar, pero si te divorcias pierdes el derecho a entrar. Las demandas necesarias para ser parte de este exclusivo lugar son muy altas, no son aptas para cualquiera. Pero existe aún otro lugar que por mucho dinero que tengas, por noble que sea tu sangre familiar, por buena persona que seas, por buenos contactos que tengas, por todo éxito que hayas tenido en tu vida, por la cantidad de exámenes que hayas aprobado, aún con todo, es imposible que tú puedas entrar en este selecto lugar sin la invitación personal del dueño. Este lugar es la presencia de Dios. ¿Quién puede entrar? Cristo pudo entrar. Y por eso ahora nosotros podemos entrar. Hermanos, tenemos un gran privilegio hoy nosotros como creyentes. ¿Has pensado alguna vez que tienes un privilegio que David no tenía? El creyente del Antiguo Testamento acudía a un lugar físico para adorar a Dios, pero nosotros ahora, los creyentes del Nuevo Testamento, gracias al sacrificio de Cristo, somos templos andantes del Espíritu Santo. No, ni siquiera necesitamos un sitio físico para acudir a la presencia de Dios y adorar. Ahora, por fin, podemos tener constante acceso al mismísimo Dios gracias a Jesús. Hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2:5, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ahora bien, no te equivoques, no nos equivoquemos, hemos de esforzarnos, hermanos. No hay que pensar, bueno, si Cristo lo ha hecho por mí, yo no tengo nada que hacer. Puedo pecar para que la gracia abunde. No. Somos llamados a esforzarnos por aprobar el examen del Salmo 15. Diariamente hemos de esforzarnos por tener un carácter así de piadoso. Pero hemos de hacer esto no para ganarnos la salvación, sino esto ha de ser el fruto de tu salvación. Y este fruto mostrará que eres salvo, que puedes, por tanto, estar continuamente ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y adorarle exteriormente, pero desde el corazón. Termino con las palabras del predicador en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oremos, hermanos. Señor, dejas muy claro en tu palabra, no solo en este texto, sino continuamente, que las demandas de tu santidad son infinitas y nosotros, seres finitos y pecadores, aún en nuestro mejor momento no llegamos ni a la suela de tu zapato. Señor, toda persona que ha existido en este mundo, salva o no salva, estará delante de ti en algún momento. Los salvos para salvación en Cristo. Los no creyentes serán resucitados y estarán ante el trono para recibir la condenación que merecen al no estar inscritos en el libro de la vida. Señor, por eso mi ruego para ti es que si alguna persona en este instante, aquí, aunque ha profesado ser creyente incluso por años, Señor, pero realmente no lo es, tú se lo muestres en este instante y cambie su muerte en vida y que deje de pensar que es necesario hacer algo para ganar la salvación, o tratar de ser alguien que no es. Oh Señor, muestra el poder de tu evangelio en el corazón de esta persona, el poder de Jesucristo, aquel que murió por el que pretende, aquel que murió
por el pecador. Oh Señor, gracias porque todas las demandas han sido aprobadas con matrícula de honor por Jesucristo, y su justicia y su nota ha sido imputada a nosotros. Y por eso podemos responder, no por nuestras fuerzas y méritos, sino por los méritos de Jesucristo el Hijo, a la pregunta, ¿quién puede entrar ante tu presencia? Y podemos responder con confianza, yo puedo. Gracias a mi Señor y Salvador, a mi sacerdote Jesucristo, el primero que entró como hombre ante tu presencia. Oh Señor, ayúdanos ahora a esforzarnos para vivir una vida íntegra, acudiendo a ti y a la justicia perfecta de Cristo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.